A continuación, el Seguro Social. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. Saludos cordiales a la audiencia. Estamos en un nuevo programa del Seguro Social. Para este programa hemos invitado al economista Fernando Mosquera Cortés, quien es un especialista en temas de seguridad social, y vamos a tratar un tema muy importante que lo hemos titulado los problemas financieros del IES. Y claro, el tema es correspondiente a lo que ya el país sabe, a lo que saben los afiliados y los jubilados y también los medios de comunicación, la Asamblea Nacional, en fin, distintos sectores, de que para el año 2022, nuevamente el Estado, en este caso representado por el gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza, el Estado no transferirá los valores completos o totales que le corresponden por ley transferir al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y esto es lamentable porque las cifras son grandes y esta es una situación que se va agudizando año tras año y se va abriendo un hueco enorme, una brecha enorme que no hay manera de detener esta situación. Al respecto, Fernando, bienvenido. Tu criterio sobre estos temas que acabo de mencionar. Televidentes, buenas noches. Henry, muy amable por esta nueva invitación. Sobre la inquietud fundamental del título de este programa, los problemas financieros del IES radican en dos grandes elementos. El primer elemento es la deuda que el Estado debe a la seguridad social, y que no es una, son varias deudas que no han sido pagadas con la suficiente prontitud al Seguro Social, y eso le causa enormes problemas. Y el segundo es lo que decía hace un momento Henry, el problema presupuestario, la asignación para el 2022 respecto del gobierno. Para analizar el primer tema sobre la deuda del Estado hacia la seguridad social, he tomado como información lo que presentó el señor presidente del Consejo Directivo a la Comisión de los Trabajadores y la Seguridad Social en la Asamblea, y que reporta al 30 de septiembre del 2021 la situación de endeudamiento del Estado hacia la Seguridad Social. Por el 40% de las pensiones, ya que se igualaron al 2020, pero el 2021 está totalmente impago, suman 1.815 millones de dólares. Otros rubros que generan intereses y que está en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la fórmula para que el Estado calcule los intereses a la seguridad social, superan los 600 millones de dólares. Solamente por el 40% es la cantidad de 2.416 millones de dólares lo que el Estado le adeuda al Seguro Social. ¿Eso es para el 2022 y lo del 2021? Lo del 2021 está impago todo el año. Ya. Es cortado el pago al 31 de diciembre del 2020. Por lo tanto, está debiendo casi todo el 2021. Ayuda. La deuda sobre riesgos del trabajo son 41 millones de dólares, más 7 millones de dólares de otro rubro originado por los intereses. Esto nos da una deuda de 48 millones de dólares. La deuda del Seguro Social Campesino
son 147 millones de dólares más 580 por los intereses impagos, da un total de 727 millones de dólares. 727 del Seguro Social Campesino. Del Seguro Social Campesino. ¿Y esa deuda está acumulada asimismo de qué periodo? Eso está acumulado diferentes periodos que no ha pagado el 40% y la acumulación de intereses. Hay una preguntita, Fernando. A esto se sumaría un dato anterior que tú manifestabas de que el Seguro Social Campesino por atención médica le debía al Seguro Social Obligatorio 1.500 millones de dólares. Es una reflexión. Y la segunda, tú como expresidente de la Comisión de Inversiones del IES, si el Estado no transfiere los valores al IES de las obligaciones que tiene con el Seguro Social Campesino, ¿de dónde saca los recursos entonces el IES para sostener o para cubrir las prestaciones del Seguro Social Campesino? Del Seguro General Obligatorio. De ahí está tomando el dinero de los afiliados para atender, es decir, con el dinero de los afiliados. Claro. Entonces tenemos que por estos rubros son 3.191 millones lo que debe el Estado al Seguro Social. Pero esto nada tiene que ver respecto a la deuda de salud. La deuda de salud por atención médica a jubilados son 2.610 millones de dólares, para jefes de hogar 57 millones, para personas con capacidad especial 6 millones de dólares y atención médica de enfermedades catastróficas que debe estar a cargo del Estado son 1.725 millones de dólares. Es decir, por salud hay una deuda de 4.398 millones de dólares. Por devolución del IVA, 201 millones de dólares, por el seguro de desempleo un poco más de 5 millones de dólares, entonces tenemos una deuda no negociada. ¿Y por qué no negociada? Porque no le interesa al Estado, llámese Ministerio de Finanzas, definir esta deuda porque tendría que incorporar inmediatamente en el presupuesto, que es el otro problema que analizaremos después. Entonces tenemos que apenas de esta enorme deuda de 8.176 millones de dólares, la deuda negociada son apenas 382 millones, es decir, una cantidad ínfima de las obligaciones que tiene el Estado con la Seguridad Social. Si a estos 8.000 millones de dólares, estimados televidentes, le aumentaríamos más de otros 8.000 millones de dólares, que son el portafolio de inversiones del BIES, es decir, los bonos que entregó en diferentes épocas el Estado para pagar sus obligaciones al Seguro Social, y por eso están soportando algunos juicios penales con la Contraloría, porque no se puede pagar gasto corriente con emisión de deuda. Ya tendríamos, sumando los dos, 16.000 millones de dólares las acreencias del Estado hacia la Seguridad Social. Y si a eso le aumentaríamos los 4.600 millones del déficit actuarial, fácilmente supera los 20.000 millones de dólares. Es decir, si comparamos con el presupuesto general del Estado, las 2/3 partes de un presupuesto anual, que en este año está en 30.500 millones de dólares, 35.000 millones de dólares, estamos viendo que se acerca a las 2/3 partes. Esta es la terrible situación en cuanto a la deuda. Pero esta deuda, que no está negociada, cuenta con informes en el mismo sentido, tanto por la Contraloría General del Estado, que en mi calidad de veedor ciudadano, nominado por la Academia a las 46 auditorías que hizo la Contraloría a la Seguridad Social, está totalmente determinada, y en una de sus conclusiones es que con el arbitraje de la Procuraduría General del Estado debe definirse para pagar, porque ya vamos a ver cuál es el efecto terrible en las finanzas del Seguro Social. Este es uno de los grandes problemas. El otro es el tema presupuestario que decía Henry al comienzo de este programa. Para el año 2021 que estamos transcurriendo, que está ya por acabarse este año, el Seguro Social tiene que pagar 4.750 millones de dólares por pensiones. Y de esto tendría que asumir el 60% y el Estado el 40%. Pero ¿cuánto asignó el gobierno de Moreno a la Seguridad Social? 1.260 millones de dólares.
Entonces, la diferencia, que no es apenas sino el 28% del 40% que debe poner, le ha tocado desinvertir al IES para poder pagar pensiones. Esta situación se va a agravar terriblemente en el 2022, en el próximo año, que ha sido presentado al Congreso la proforma presupuestaria. Para poder pagar pensiones, el Estado debería contribuir con 2.250 millones de dólares. Pero ¿cuánto consta en la proforma presupuestaria? Casi 1.600 millones de dólares. Esa diferencia tiene que desinvertir el IES para poder pagar las pensiones. Y adicionalmente no se pone nada en el presupuesto esta enorme deuda de la deuda de salud, que en comunicación el Consejo Directivo puso al ministro de Finanzas que se necesitaba alrededor de 2.800 millones de dólares, casi 2.300 del 40% y el resto de salud, para que le dote de liquidez a el Fondo de Salud, y eso no existe absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado no le pague, por un lado, como es que no está pagado el 40% en el 2021, solamente pagado hasta el 2020. Aparte de que complica terriblemente la liquidez del BIES, no puede invertir el BIES para la rentabilidad que necesitan esos fondos previsionales. Y por otro lado, cuando le toca pagar, le entregan bonos que no son líquidos. Entonces, la problemática es grande. Y esto sucedió desde antes de los 14 años del señor Correa. Y fue postergada también en el gobierno del señor Moreno. Aparte que el señor Moreno tenía la obligación de pagar el 40% a partir del 2018. La elección fue el 2017 y el 2018 tenía que pagar. Pagó únicamente unos pocos meses y luego ya quedó debiendo esta obligación y se fue acumulando hasta que en este año se han igualado al 2020. Entonces, esto es un terrible problema porque aparte que le entrega atrasado las contribuciones obligatorias que tiene, por otro lado, el terrible problema que le originó al Fondo de Pensiones del señor Correa, con la ley de salvataje a la seguridad social, supuestamente, y que fue de justicia laboral y que fue de injusticia laboral. Eliminó el pago del 40% desde mediados del 2015 hasta el 2017, que se tramitó una causa en la Corte Constitucional y le dijo que tenía que pagar desde el 2018. En esa época, de mediados del 2015, cuando baja el precio del petróleo, hasta el 2017, el Estado le dejó de pagar 4.200 millones de dólares. Y como al Seguro Social le tocó pagar individualmente el pago de las pensiones, tuvo que desinvertir una cantidad similar, que supera los 4.000 millones de dólares. Si sumamos las dos, son 8.000 millones de dólares de afectación al fondo de pensiones, solamente de aquella época. Es por eso que cuando tenía el seguro 14.000 y algo más millones de dólares, al comienzo ya del gobierno del señor Moreno, era un poco más de 7.000 millones de dólares, porque esa pequeña diferencia proviene de los nuevos aportes que hacen los trabajadores en activo. Entonces, resumiendo, ¿qué va a pasar en lo posterior? De que si el Seguro Social sigue desinvirtiendo lo que no le da completo y atrasado el Estado, el fondo se va extinguiendo. Este rato ya es un poco más de 4.000 millones de dólares. Es decir, en el mejor de los casos, alcanzará hasta que termine el gobierno del señor Lasso. Entonces, lo que demandamos los ciudadanos es que actúe como un estadista y como un presidente y no un político y candidato a la presidencia de la República. Es decir, que ordene al Ministerio de Finanzas que pague oportuno y pague completo. Apenas un 28%. Sabemos que el señor Lasso, aparte de presidente, le han nombrado como síndico de una quiebra, como dijo un importante presidente de la República. Es por eso que estas deudas sería ilógico pensar de que va a pagar de un solo golpe, de un solo pago,
porque no soportaría las finanzas públicas. Pero ¿qué tiene que hacer el presidente? Tiene que reconocer la deuda del Ministerio de Finanzas, que no lo quiere hacer porque no lo conviene, porque no les conviene, y luego programar un plan de pagos a 10, 15 años, en bonos, lo que fuera, pero que comience a cobrar el Seguro Social, y quedaría definida la deuda, como lo dice la Contraloría, como lo dice la Superintendencia de Bancos, como lo dice la propia Corte Constitucional. Pero no hay quien le ponga cascabel al gato, quien le haga que el Estado reconozca esta obligatoriedad en perjuicio y en desaparición de los fondos previsionales. En dos cosas, estimado Fernando, muy importantes los datos. De la deuda no negociada, ¿de cuánto estamos hablando? Porque de lo que yo recuerdo la vez pasada, en anteriores conversatorios que hemos mantenido, más o menos la síntesis que tú hacías es cuando te remitías al déficit actuarial que se viene acumulando desde el año 1985 y deudas de salud también desde allí. En los dos casos era una deuda acumulada más o menos de 5.000 millones de dólares, ¿no? De cada rubro de esos. Y venía otra de 10.000 millones de dólares por el tema del 40%, por el tema de las no transferencias al Seguro Social Campesino, por el tema de mora patronal y esta no devolución del IVA. ¿Se mantendrían esos datos o con estos que acaba de dar porque estos son datos del señor presidente del Consejo Directivo? Así es datos del señor presidente del Consejo Directivo. El actual presidente, ¿no? Pero para nuestra información, la deuda es mayor, especialmente en salud. Superaría los 5.000 millones de dólares y hay todavía unos 2.000 millones de dólares por auditar. Entonces, estos 4.300, casi 4.400 están auditados. Entonces, no es aceptable que el Ministerio de Finanzas, su personero que va a la asamblea, diga que no puede pagar sobre proyecciones. Cuando estuvo en calidad de director general, ahí sí decía que esta es una deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social. Entonces, no se puede tener un discurso cuando estoy de representante del seguro y otro discurso cuando estoy en el Ministerio de Finanzas. Creo que hay que ser ético en estos temas tan delicados. Ya. Y de ese monto de deuda no negociada, ¿a cuál lo estamos refiriendo? Esto me estoy refiriendo, para no entrar en polémica con la deuda, a la misma información presentada por el señor presidente del Consejo Directivo al 30 de septiembre del año 2021. Entonces, dejémoslo ahí, por lo menos esto que se supone que debe estar certificado, debería hacerse el plan de pagos urgente, porque si no, el Seguro Social ya no tiene la suficiente liquidez para dotar de insumos, de medicinas al Fondo de Salud, al Seguro de Salud. Sí, eso me parece importante porque tomando en cuenta este dato, más la inversión en bonos, o sea, sumando esos dos rubros, estaríamos hablando de un monto más o menos 16.000 millones de dólares. No, 8.000 millones de dólares de la deuda y 8.000 millones en el portafolio de inversiones del BIES. Son bonos del Estado que tiene el BIES en su portafolio. Si sumamos los dos, porque es una acreencia del Estado hacia el BIES, claro que el BIES se beneficia con los intereses que generan esos bonos. Pero el momento que llegue el vencimiento, no le entregan dinero al IES, le dan otros bonos y van aumentando. Eso es un caso. Tratándose de esta deuda tan grande, cuando el Estado está en un monto de deuda pública que a lo mejor se aproxima ya a los 70.000 millones de dólares, creo que está medio cerca por ahí, ¿no? 63.000 millones de dólares. 63.000. Es la deuda. Eso no dejó Moreno ese monto de deuda y el señor Lazo ya adquirió otras obligaciones. Bueno, hasta la salida del señor Moreno, la deuda pública superaba los 63.000 millones. Incluida la deuda del IES. Estimo que no, porque no está reconocida por el Ministerio de Finanzas. Claro que las urgencias para pagar a los tenedores internacionales, para pagar los bonos, eso sí es sine qua non, pero cuando es para el seguro y para los jubilados, nos podemos demorar por las urgencias presupuestarias que tiene el Estado. Entonces yo sí creo que es conveniente que la opinión pública conozca a fondo estos dos graves problemas que tiene la Seguridad Social. Uno es la deuda
y otro el tratamiento presupuestario de año a año. Y no es que estuvieron los mismos que estuvieron con Correa, con el señor Moreno, pero existe al interior del Estado gente que hace lo mismo siempre y pensábamos que en este gobierno iba a ser diferente, pero estamos viendo que es otra cosa similar. Correcto. Estando así con esa deuda tan enorme el Estado, estimado Fernando, ¿de dónde tendría entonces el gobierno o el propio Estado, que es la parte central, recursos para honrar esta deuda tan enorme que tiene con el Seguro Social? ¿Cómo sería ahí? Repito lo que acabo de decir. Al Seguro Social entrar a administrar un banco privado no le conviene, sería un grave error, en mi modesto criterio. Pedir un pozo petrolero, no hay expertos para el tema. Lo que se debe hacer es lo que acaba de hacer, lo que hizo el señor Moreno con la ley de defensa de la dolarización, cuando tuvo que pagarle al Banco Central los 6.000 millones de dólares que se sacó el señor Correa de la Reserva Monetaria. Hizo un plan de pagos, le va a pagar en 15 años en bonos del Estado. Correcto. Entonces, la solución es esa. La misma forma que haga el señor Lasso con la Seguridad Social. Y luego el Estado sabrá a quién vende los bancos que se pueden privatizar o los negocios. Yo creo que aquí hay que ser práctico para que también no suceda con lo que ha sucedido con el BIES, que fue creado como un banco de inversión. Cuando la Comisión de Inversiones hacíamos las inversiones, no pasábamos de 40 personas. Y ahora tenemos una enorme cantidad de burocracia en el BIES y el rendimiento, claro que el mercado financiero es diferente, es mucho menor. Entonces, no creo que serían decisiones adecuadas técnicamente. El presidente Lasso hace 2 meses y un poco más, en una entrevista que le dio a CNN al periodista Fernando del Rincón, él dijo que la manera de pagar las deudas que tiene el Estado con el IES era haciendo que el Seguro Social sea partícipe de las acciones en el sector petrolero, en la minería metálica, y también dijo con los activos de las telecomunicaciones. Esas fueron las palabras exactas del presidente Lasso, pero de allí a acá ya no ha vuelto a repetir esa frase. Sabemos los gravísimos problemas que está soportando en el ámbito político, está muy débil en la legislatura, también es débil en el tema del manejo con las fuerzas sociales. Entonces sabemos los problemas que tiene. Por eso hay que sentarse a la mesa, discutir un plan adecuado, como lo dispone la Contraloría, como lo dispone la Superintendencia de Bancos, como lo dispone el Tribunal Constitucional, con la Procuraduría General del Estado que haga de árbitro, definir la deuda y hacer un plan de pagos. Eso no es todo la problemática de la seguridad social ecuatoriana, del seguro general obligatorio, porque no hemos topado el tema del ISPOL, no hemos topado el problema del ISFA, que son otras cosas y también son complicadas. Así es. Pero estamos hablando solo del seguro general obligatorio. Claro. Entonces, un plan de reingeniería que permita que los fondos sean destinados a quien ya contribuyó de su salario toda la vida y que necesita una atención al Estado como precepto constitucional. Excelente, estimado Fernando. El próximo programa vamos a seguir hablando porque ya tendremos la resolución de la Asamblea Nacional y quedas cordialmente invitado de aquí a 15 días para darle continuidad a fin de dar una correcta orientación a la opinión pública. Te agradezco, estimado amigo, por participar en este programa y también a la audiencia por habernos atendido. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social.